cómo un libro pudo hacer que casi todas las personas de un continente llegaran a vivir traumatizados cuando se hablaba de masturbación. Bueno, antes de iniciar a explicar del porqué de este miedo y rechazo colectivo, es importante mencionar cómo se originó toda esta historia. Bueno, para esto tenemos que retroceder a los años o al año 1716 o 1717, cuando un supuesto médico desconocido publicó cierto libro que intitulaba Onania, o también llamado El horrendo pecado de la copulación y de todas sus terribles consecuencias. Este libro se publicó en Inglaterra y luego, con el pasar de los años, se expandió en todo el occidente. Este libro, Onania, era anónimo y no se sabía exactamente quién lo había escrito. Pero este libro, por el simple hecho de existir, ocasionó todo un caos, porque médicos comenzaron a leer este libro y escribir también otros libros acerca de la masturbación. Estos médicos que hacían nuevos libros exprimían sus nuevas ideas, o también las llamaría patrañas, porque escribían cosas falsas o cosas exageradas que solo servían para alarmar en futuro a la población. Y uno de los autores más famosos en aquellos tiempos fue el médico Samuel André Tissot. Este médico suizo en aquellos años dio una mano al Papa para combatir una peste que había en Italia. Pero por otra parte desanimó la peste antimasturbatoria, porque había escrito en su libro en el año 1758 cosas desagradables. Porque según Tissot, la masturbación causaba enfermedades terribles. Y voy a mencionar algunas enfermedades y no solo. Porque causaba impotencia, epilepsia, consunción, ceguera, invisibilidad, locura, reumatismo, gonorrea, priapismo, tumores, la constipación, hemorroides, homosexualidad femenina y también la muerte. Y no fue el único a escribir ciertas cosas, porque también un médico, Samuel Lemaire, escribió un libro donde decía que la masturbación tenía como consecuencia la reducción del pene. Se dice que el médico ha tenido varias ocasiones para poder ver este cambio, o sea que tenía pruebas. Bueno, yo no sé si lo habrá probado con él mismo o lo habrá probado con sus pacientes, pero esto decía este médico. Y con todas estas noticias que llegaban de la masturbación, se transformó en un monstruo, en el cuco, como se dice o como decimos. La gente en Occidente enloqueció. Fabricaban cualquier cosa para evitar que esta masturbación se pudiera realizar. Se vivía con un miedo sin precedentes por lo que podía causar esta masturbación. Así que se crearon accesorios antimasturbatorios, camisas de fuerza, cinturones, fajas, corsés, etc. Y ahora voy a explicar qué tipo de accesorios creaban para que la gente o los niños, por ejemplo, no se puedan masturbar, porque se crearon cintos dentados o púados dentro. Se colocaban alrededor del pene y a la menor erección de este, las 4 puntas y 10 dientes se incrustaban en el miembro y lo devastaba. Y también crearon un famoso cinturón que se llamaba Galette Lefont. Este cinturón, imagínense que los padres de la criatura lo abrían una vez a la semana para poder limpiar las partes íntimas de sus hijos. Voy a explicar el detalle de cómo estaba formado este cinturón. Se utilizó durante decenas de años e incluye una especie de corselet de metal que debe aplicarse en el bajo vientre, en el caso de los varones, con una suerte de pequeño tubo metálico honradado en el extremo por una serie de agujeritos para que pueda orinar, aterciopelado en el interior, y que es luego cerrado durante toda una semana con candado. Este fue el cinturón más empleado en Francia a principios del siglo XIX. Por otra parte, un loco cirujano
llamado Leyeman se le había ocurrido una cosa terrible, porque proponía colocar una sonda en la uretra de los varones. Y no solo eso, porque también se practicaba la cauterización de la uretra en el caso de las niñas y también la ablación del clítoris. Esta ablación del clítoris la practicó el cirujano Garnier. Esto lo explicaba el famoso filósofo, historiador, sociólogo francés Michel Foucault en su libro Los Anormales. Y como si no fuera poco, en el 1906 crearon una especie de cámara de la tortura, parecidas a esas medievales donde se hacía lo siguiente, porque había un instrumento que hincaba, atenazaba el pene si es que se separaba. Con todo esto que hacía esta máquina en esta cámara de tortura, el pene prácticamente terminaba destruido. No hay duda que es una de las cosas más atroces que haya podido crear el ser humano. También habían guantes con púas, con lamas, que también producían heridas al aparato reproductor masculino. Tanto así la gente vivía traumada que los mismos padres ataban a sus hijos de las manos y de los pies antes de dormir. Esto para que no se puedan masturbar. Y con todos estos maltratos prácticamente el pene no tenía vida alguna en aquellos años. Bueno, pero a pesar de todo esto la gente no dejó de masturbarse, lo hacía igualmente, pero ya no lo hacía como tiempo atrás, porque cada vez que lo hacían se sentían con culpa, sentían vergüenza, sentían que estaban haciendo algo prohibido, ¿no? Antes lo hacían con tranquilidad, pero después de todo esto ya nada era igual. Y un poco de todas estas patrañas que se inventaron en aquellos años 1700, aún ha quedado algo hasta ahora. No se ha eliminado completamente porque aún la masturbación no viene vista como algo normal, cuando en realidad lo es. No lo digo yo, lo dicen ya muchos especialistas y sobre todo Marco Aurelio de Negri, que ha seguido este caso de todo este tema de la masturbación a fondo. Bueno, ya haré otro video más adelante explicando que la masturbación es algo normal. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Si desean, dejen su comentario y también no se olviden de activar la campanita si es que desean seguir aprendiendo conmigo otras cosas más. Así que nos vemos y hasta la próxima.